Bueno, Mariana, Julián, buen día. Hoy es día de exposición de su tesis, así que los dejo para que ustedes se presenten la carrera y la universidad y puedan arrancar con su exposición. Bueno, perfecto, muchas gracias, Hernán. Bueno, yo soy el profesor Julián Muñoz y hoy estoy con mi compañera. ¿Qué tal? Mariana Rizzotti, mi nombre. Buenos días. Y bueno, en el día de hoy vamos a presentar un poco lo que fue nuestro trabajo final para la licenciatura en alto rendimiento deportivo. Bien. El tema de investigación surge a mediados del mes de noviembre. Yo el año pasado, 2022, había comenzado a practicar Jiu-Jitsu y luego de mitad de año comencé a meterme en el grupo de lo que era de avanzados y empecé a adentrarme muchísimo más en el deporte, en la actividad, y en particular con cómo realizar un corte de peso. Empezaba a escuchar comúnmente entre compañeros como esta necesidad de no, el domingo está la competencia, tengo que bajar 1, 3, 4, los kilos que fueren. Y eso fue lo que me llevó a pensar a mí en cómo hacerlo de una manera correcta sin comprometer la salud. Y hablando con mi compañera, hoy la coautora de este trabajo, en el día del taller de la tesis, le comenté sobre mi posible tema de investigación y ella me propuso hacerlo en conjunto, dados sus conocimientos de nutrición. Maru está a punto de terminar la carrera de nutrición también, lo cual a mí me pareció una idea genial, por lo que a los pocos días solicité el mail para poder realizar este trabajo en conjunto. Y luego de varias reuniones logramos determinar este tema de investigación, que es el siguiente: indagar las estrategias utilizadas por atletas de Jiu-Jitsu para alcanzar una categoría y su relación con la salud. Bien. Bueno, nuestro tema de investigación fue conocer las estrategias utilizadas de RWL por los competidores de la Academia Alianza Argentina, una academia de Jiu-Jitsu ubicada en el barrio de Belgrano, donde, bueno, el RWL es el Rapid Weight Loss, que consiste, ¿sí?, en este descenso de peso rápido en un periodo corto de tiempo para poder los competidores competir en una categoría más liviana. Comúnmente a lo largo de una semana, acentuándose este descenso de peso las 24-48 horas prepesaje, y es alrededor en promedio de lo que están descendiendo hoy en día los atletas de un 5%. En la bibliografía pueden encontrar desde un 2 hasta un 10%, en promedio un 5%. El estudio fue descriptivo, ya que se buscó describir una circunstancia que ya estaba dada por los atletas, y el diseño fue no experimental, porque no se intentó, digamos, aplicar ningún tratamiento al grupo de atletas, sino más bien que ellos describan qué estaban usando hoy en día, qué estrategias hacían para lograr este descenso de peso rápido. En cuanto al problema de investigación, bien, es si las estrategias utilizadas por estos atletas mayores de 18 años de esta academia se adecuan con las recomendaciones que da el Colegio Americano de Medicina del Deporte, que es líder en medicina deportiva, digamos, para realizar un corte de peso seguro. Entonces nosotros queríamos ver cómo impactaban, ¿sí?, en la salud las estrategias que ellos declaran cuando realizan este descenso de peso. Para justamente, bueno, nuestro propósito y objetivo más grande de este trabajo es ampliar los conocimientos de estos practicantes acerca de las consecuencias que esto puede traer, ya que muchas veces lo hacen bastante seguido durante el año, o sea, pre-competencia. Entonces queremos que ellos conozcan las consecuencias que esto puede llegar a tener para la salud y el rendimiento si no se hace de manera adecuada. Bien. Nuestra hipótesis quedó finalmente enunciada de la siguiente manera. Los competidores de la Academia Alianza Argentina eligen estrategias de corte de peso que no se corresponden con las recomendaciones de la ACCM, la Academia de Medicina Deportiva Americana, comprometiendo así su salud y el rendimiento deportivo. Nuestra unidad de análisis terminó conformándose, luego del trabajo de campo, por atletas del sexo masculino de entre 25 a 51 años de edad. Para la recolección de los datos utilizamos dos encuestas. Una encuesta online semiestructurada, validada, aplicada a Judocas, que es el cuestionario sobre pérdida rápida de peso, precompetitiva, creado por Ortiol y colaboradores, y una segunda encuesta online que se llama Nationwide Survey on Nutritional Habits in Elite Athletes,
también adaptada a atletas de Jiu-Jitsu, incluidos aquellos amateur como recreativos. Y el primer cuestionario fue el cuestionario sobre pérdida de peso precompetitiva, fue utilizado para indagar sobre las diferentes estrategias utilizadas por los deportistas para realizar los cortes de peso, tanto así como quienes los influenciaron a utilizar estas prácticas, qué síntomas sintieron al realizar los cortes de peso, entre otras cuestiones. Por otro lado, el segundo cuestionario fue utilizado para indagar sobre cuestiones y aspectos clínicos y nutricionales, particularmente sobre los hábitos alimenticios, para luego cruzar esta información y sacar conclusiones al respecto. Bien. A continuación vamos a mostrar un poco un pequeño extracto de un video para darse un poco de idea de qué es el deporte para tal vez quien no lo conozca y no lo haya visto nunca. Bien. El Jiu-Jitsu se centra principalmente en una lucha de cuerpo a cuerpo, comenzando ambos competidores de parados, con la posibilidad de derribar al al oponente. Comúnmente continúa siempre en el suelo y utilizando luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones y derribos, el objetivo va a ser someter al rival mediante cualquiera de estas diferentes técnicas, ¿sí? Como es una actividad, un deporte en el que no se utilizan golpes, es comúnmente también conocido como arte suave. Bien. Para ampliar un poco más el entendimiento del Jiu-Jitsu, voy a explicar brevemente las demandas fisiológicas que se utilizan en este deporte, ¿sí? Entendiendo un deporte en el que los tres sistemas cobran relevancia, pero principalmente utilizan el sistema de la fosfocreatina y el glucolítico. En cuanto al sistema de la fosfocreatina, utiliza las reservas celulares de ATP-PC, ¿sí? En el que, bueno, está destinado justamente a la regeneración de ATP gracias a la utilización de esta fosfocreatina. Este sistema se utiliza más que nada en ejercicios de corta duración y alta intensidad que podemos ver en el Jiu-Jitsu, que esto sucede en momentos de derribo o de grips que ellos tienen que estar sosteniendo a su oponente, y dura aproximadamente entre 10 a los 20 segundos. Es un sistema que, si bien brinda energía digamos, a la máxima potencia, se agota rápido, entonces hay que esperar los momentos de regeneración, que es más o menos al 80%, esta fosfocreatina se está regenerando recién a los 2 minutos, y se regenera en un 100% más o menos a los 3 minutos, dependiendo de la bibliografía que se lea. Pero es aproximadamente de esta manera. En cuanto al sistema glucolítico, este sistema parte de la glucosa y el glucógeno, si es que está esa glucosa almacenada. Se utilizan ejercicios de alta intensidad, o sea que también cobra mucha relevancia en este deporte, y aproximadamente se activa a los 20-90 segundos. La ventaja que tiene es que es independiente de oxígeno, pero bueno, una limitación de este sistema es que produce ácido láctico, y cuando esa acumulación es mayor a la remoción, a la capacidad que tiene el músculo de poder remover y oxidar esto, produce la tan conocida fatiga muscular. En cuanto al sistema oxidativo, utiliza triglicéridos o glucógenos si es que están dentro del músculo, o ácidos grasos libres y glucosas fuera de él. Puede utilizar también proteínas, pero no es la idea, sino que, bueno, dejar las proteínas más bien almacenadas en el músculo y que no se utilicen para brindar energía. ¿De qué va a depender el sustrato que utilice? Del nivel de entrenamiento del deportista, de la duración de la actividad, de la intensidad y principalmente de la dieta. Se utiliza más que nada en ejercicios de baja a moderada intensidad, es decir, está brindándonos energía a partir de los 90-120 segundos, y la limitación que tiene es que depende de oxígeno, depende también de tener estos sustratos y de las coenzimas activas para utilizar esta vía. Bien. A continuación vamos a presentar este pequeño gráfico como un modo de síntesis y resumen de lo que acaba de explicar mi compañera. ¿Sí? En este gráfico lo que vamos a observar es la contribución energética de los diferentes sistemas ante una actividad realizada a una intensidad máxima y sostenida en el tiempo. Vamos a poder observar que dentro de, por ejemplo, los primeros 10 segundos, el principal aporte energético va a estar dado por el sistema de los fosfágenos o el ATP-PC, seguido del sistema, que lo vemos en verde, seguido del sistema glucolítico en amarillo, y con un poco aporte por parte del sistema oxidativo. Por el contrario, a medida que la actividad se sostiene en el tiempo, vamos a empezar a ver cómo las reservas del sistema del ATP-PC empiezan a decaer,
y empieza a tomar un rol más protagónico tanto el sistema glucolítico como el sistema oxidativo. Ya sobre el final, en este caso 5 minutos, y si la actividad continuase, observaríamos que el sistema oxidativo va a ser quien tome el rol protagónico en el aporte de energía para esa musculatura que se encuentra en actividad, en una menor medida y el sistema glucolítico y muy poco el sistema de los fosfágenos. Es importante aclarar que los tres sistemas siempre se encuentran en funcionamiento al mismo tiempo, pero va a depender de la intensidad de la actividad cuál tome más relevancia para aportar esa energía necesaria a los músculos. Bien, y ahora sí nos vamos a adentrar un poquito en el pilar que tomamos nosotros para hacer este trabajo, el cual fue de este Colegio Americano de Medicina del Deporte. Fue la declaración de consenso de pérdida de peso en deportes que utilizan categorías por peso. Lo que queremos destacar es que, bueno, estos son, digamos, es extraído de ese consenso, literales, es lo que pueden encontrar si van al estudio, en el que dice que realizar estas prácticas extremas de corte de peso a menudo pueden conducir, sí, conducen a lo que es problemas de salud y performance deportiva. Justamente hay que entender igual el grado en que estas estrategias se utilizan. Hoy en día los atletas están manipulando el agua corporal, están manipulando los depósitos de energía o, digamos, manipulación a nivel gastrointestinal. Y todo eso, si es más que nada este descenso de peso mayor al 3%, puede tener implicaciones negativas sustanciales para el atleta. Puede a la vez poner en peligro tanto la seguridad como los atributos deportivos de este deportista, y estas ocurrencias que son trágicas y evitables, que señala también, bueno, ya digamos como lo más grave que se ha encontrado en diferentes en algunos estudios de casos de muerte, están implicados, en realidad ocurren asociados a las complicaciones cardiovasculares que esto puede llegar a traer y a los golpes de calor seguido de una restricción severa de líquidos. Entonces, lo que queríamos mostrar es un poco de lo que se trata nuestro estudio y en el pilar que nos basamos, y a partir de la próxima diapositiva vamos a brevemente adentrarnos en aspectos nutricionales, ya que vemos que son muy relevantes estos aspectos a la hora de, digamos, inferir implicaciones de lo que es en la salud y en la performance del atleta. Bien, perfecto. Yo voy a hablar brevemente de que los tres macronutrientes sí, que existen son los hidratos de carbono o carbohidratos, las proteínas y las grasas o lípidos. Los hidratos de carbono se destacan principalmente por su función energética. Por otro lado, también cumple una función de ahorro de proteínas y regulación del metabolismo de las grasas. Es importante remarcar que es el principal combustible muscular durante los ejercicios de alta intensidad. El jiu-jitsu, siendo un deporte que se caracteriza por ser glucolítico y de potencia, los hidratos de carbono, fundamentalmente el glucógeno y la glucosa, van a constituir el sustrato energético más importante para esa fibra muscular en actividad física. Los mismos los podemos encontrar principalmente en pastas, arroz, papa, pan y frutas. En cuanto a las proteínas, a diferencia de los carbohidratos, tienen un rol principalmente estructural, ¿sí? Formando membranas y organelas celulares. Su consumo en los deportistas va a ser esencial, dado que cumple un rol importante en la reconstitución muscular y se utiliza como base para la recuperación de la fibra muscular. Lo vamos a encontrar principalmente en las carnes. Y por otro lado, los lípidos se destacan por una función energética, pero en ejercicios de larga duración y de moderada intensidad. A la vez son necesarios para formar ciertas estructuras y para absorber vitaminas liposolubles, regular la saciedad y dar sabor a las comidas. Los vamos a encontrar en paltas, aceitunas, frutos secos y aceites. Bien, ahora a modo resumen también voy a hablar solo de estos dos micronutrientes, pero no quiere decir que no todos sean importantes. Justamente cuando se manipula digamos, lo que es la dieta y se restringe, están faltando no solo estos, sino digamos, todo el resto de los micronutrientes. Pero sí hay evidencia científica documentada de carencia de tanto el hierro como el calcio. Sabemos que el hierro, digamos, una de sus funciones es a nivel sanguíneo, en donde forma parte de la hemoglobina, encargado del transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos periféricos. A nivel muscular, forma parte de la mioglobina para el almacenamiento de oxígeno, justamente para esa contracción muscular. A nivel enzimático también es indispensable para la producción de energía a nivel celular en forma de ATP.
Acá tenemos, a modo de ejemplo, algunos alimentos donde podemos encontrar este hierro. Y en cuanto al calcio, es el quinto elemento más importante que tiene nuestro organismo. El 99% forma parte de huesos y dientes y el 1% de fluidos corporales y tejidos blandos. En el hueso, saber que está en constante remodelación y que la formación hasta los más o menos 20-30 años, la formación predomina por sobre la degradación, pero ya a partir de los 35 la degradación empieza a predominar por sobre la formación. Entonces es importante tener una adecuada ingesta de calcio para no comprometer la salud ósea. Por otro lado, su función no esquelética a nivel de lo que es, bueno, coagulación sanguínea, actividad enzimática es importante, y también para la transmisión nerviosa, y queremos destacar la función que tiene la contracción muscular, ya que en el ejercicio se elevan las concentraciones de calcio, y permite que, o sea, activar un receptor de membrana para que siga entrando glucosa a ese músculo, a esa célula, para poder seguir obteniendo energía. Los lácteos son la principal fuente de calcio, pero también si nuestro patrón alimentario no incluye estos alimentos, saber que se puede consumir a partir de otros. Queremos más que nada destacar esto porque muchas veces faltan estos nutrientes, al deportista le están faltando, y acá vemos algunos de los síntomas y signos. Esta diapositiva es a modo ilustrativa para ver qué puede llegar a sentir el deportista, qué le puede llegar a pasar cuando está en la competencia o entrenando, y justamente está restringiendo la dieta y no está cumpliendo los requerimientos de todos los nutrientes. Ahora hablar del agua, por esto de lo que nos refirieron nuestros atletas, de manipular el agua corporal. El agua es vital para el organismo, ¿sí? Ocupa entre un 60-70% de nuestra composición corporal y está en equilibrio hídrico por las entradas, lo que es bebidas, alimentos y el agua metabólica, y por las salidas, orina, materia fecal, sudor, digamos, respiración, etc. Saber de que el músculo en actividad física, ¿sí? Me voy a detener más que nada en la primera función, tiene un montón el agua en el cuerpo, pero bueno, para no extendernos tanto, el músculo en actividad, su contracción genera calor, y ese calor va a estar captado por el agua, ¿sí? Es decir, en realidad por la sangre, ya que bueno, el plasma tiene un 90% está constituido por agua. Entonces, como ese calor tiene que ser disipado de nuestro organismo, va a haber una vasodilatación a nivel de los capilares de la piel, y se va a dirigir ese flujo hacia la piel para justamente este líquido, este sudor, convertirse en vapor. Que como todo pasaje de estado requiere energía para convertirse de líquido a vapor, esa energía va a estar brindada por ese calor. Lo que tiene el agua justamente es este almacenamiento térmico, o sea, se va a elevar, digamos, el calor en nuestro cuerpo sin modificar la temperatura corporal. Por eso es tan importante estar hidratados. Justamente esta evaporación, una vez que se evapora, esta evaporación es la forma más eficiente que tiene el músculo de eliminar calor en actividad física. ¿Qué pasa cuando los atletas nos refieren que no toman agua porque justamente ellos quieren descender de peso, y es una manera, digamos, manipular esto, es la manera más rápida que ellos tienen para descender de peso? Esa evaporación se va a estar viendo dificultada. Ellos entrenan en ambientes muy calurosos, en ambientes húmedos, tienen una ropa, el kimono, que es muy pesada, y justamente empieza a aumentar esta tasa de sudor. Ese líquido no se llega a evaporar porque esa evaporación se ve dificultada por todas estas circunstancias. Entonces empiezan a perder líquido, aumenta esa tasa de sudor, por un lado a nivel del hipotálamo no siente sed, que es un indicador tardío de que se está deshidratando, y por otro lado disminuye el volumen plasmático, y a consecuencia de esto va a aumentar la frecuencia cardíaca para ese menor volumen plasmático poder seguir irrigando los órganos nobles, pero justamente como voy a preferir irrigar el cerebro o el aparato digestivo, va a disminuir el flujo en lo que es músculos y piel. Si disminuye el flujo en los músculos, el rendimiento, ellos tienen que entender que se va a ver limitado, y al nivel de la piel, la disipación de calor también. Por lo tanto, va a empezar a aumentar la temperatura interna, y todo esto trae un montón de consecuencias negativas que nosotros vimos reflejados también en nuestros atletas. Bien, ahora como ya expliqué hace un rato, para la recolección de los datos utilizamos estas dos encuestas: la encuesta online semiestructurada y validada, el cuestionario sobre pérdida rápida de peso precompetitiva, creado por Artiol y colaboradores, y la segunda encuesta online también semiestructurada a través de la misma plataforma, obteniendo la respuesta de 17 personas, pero con 3 encuestas que debieron ser eliminadas por falta de datos. Este primer cuestionario, el cuestionario sobre la pérdida de peso, lo utilizamos para indagar las estrategias efectivas que utilizaban los atletas, y, por ejemplo, también datos como
además de quién los influenció a realizar, qué estrategias utilizan, cuántas veces las repiten a lo largo del año, cuántos kilos intentan descender, cuál es su peso habitual, entre otros datos. En el segundo cuestionario indagamos también sobre los aspectos clínicos y los nutricionales, y por ejemplo, como si los deportistas creen que deben cambiar su alimentación o hábitos alimenticios, si consumen alcohol, si realizaban planes alimentarios con una guía profesional, si consideraban que era necesario consumir suplementos, qué tipo de suplementos consumían, con sus dosis, y etcétera. A su vez también si presentaban, en base a estas respuestas, intolerancias digestivas también, o falta de energía. Bien, y ahora vamos a hablar de los resultados de nuestro trabajo de campo una vez implementados estos cuestionarios que referían nuestros atletas. En cuanto a este primer gráfico de las estrategias que utilizaban, una muestra de 14 atletas que quedó conformado nuestro trabajo, justamente vemos que ellos implementaban más de un 70% la dieta restrictiva, es decir, en una semana restringían los nutrientes que estaban necesitando. Por otro lado, saltear 1 o 2 comidas al día, si vimos también que algunos ayunaban. Algunos siempre usaban lo que es disminuir la ingesta de líquidos, por eso es que explicamos brevemente qué podía llegar a pasar, cuáles eran las consecuencias de hacer esto. Y muchos referían a hacer más ejercicio de lo habitual, que también lo mismo, van a necesitar en realidad más energía y más hidratación, y están como haciendo lo contrario. Esto a modo de, resumen de qué es lo que refirieron nuestros atletas en cuanto a las estrategias que ellos utilizaban para hacer el Rapid Weight Loss. Perfecto. En este gráfico vamos a mostrar los síntomas que refirieron los deportistas encuestados durante una competencia de Jiu-Jitsu posterior a la realización de un corte de peso. ¿Sí? Vamos a encontrar que un 71% de los encuestados sintió sed durante la competencia. A su vez, también la mitad de las personas sintieron hambre, acompañado luego de disminución del rendimiento y sensación de fatiga, y debilidades y náuseas, ¿sí? Todos estos síntomas son síntomas que se corresponden con estados de deshidratación y malnutrición, podría llegar a decirse, o por lo menos una mala alimentación llevada a cabo, que según el consenso de expertos de Rapid Weight Loss de la ACSM puede traer las consecuencias negativas sobre esa salud del deportista, tanto al corto plazo como al largo plazo. Bien. Y en este gráfico número 3 vamos a mostrar los síntomas referidos en relación a la cantidad de agua consumida durante el entrenamiento, siendo que la restricción de ingesta de líquidos es una de las estrategias también más utilizadas por los deportistas a la hora de realizar estos cortes de peso. En cuanto al momento de la hidratación, encontramos que 10 de las 14 personas encuestadas indicaron o refirieron sentir sed durante el entrenamiento deportivo, y observamos que quienes a lo largo del entrenamiento consumieron menos o hasta 1 litro de agua, refirieron sentir la debilidad, disminución del rendimiento, sed, fatiga extrema, hambre y cefaleas. Todos estos síntomas son también encontrados en personas que se encuentran en un estado de deshidratación, por lo que podríamos empezar a observar un patrón de que los deportistas de Jiu-Jitsu suelen encontrarse en estados de deshidratación. Bien. En este gráfico también vamos a mostrar los síntomas referidos según el porcentaje de pérdida de peso a lo largo de una semana, de la realización de un corte de peso a lo largo de una semana. Este gráfico presenta todos los síntomas reportados por los individuos, y podemos observar que quienes experimentaron una pérdida de peso corporal relativa mayor al 3%, refirieron los siguientes síntomas, como son la debilidad, la disminución del rendimiento, sed, calambres, cefaleas y la fatiga extrema. Todos estos hallazgos son los que concuerdan con los posibles síntomas referidos en casos de pérdidas de pesos agudas superiores al 3% del peso corporal, según la academia, la ACSM, en relación a los deportes de peso de categorías. Bien. Entonces es por ello que, con todos estos datos que relevamos, con todos estos síntomas que nos dijeron que sufrieron los atletas que hacen este Rapid Weight Loss, es que queríamos ampliar el conocimiento de estos atletas para que puedan hacer esto de manera más segura y sin afectar su salud.
Por un lado, brindarles las recomendaciones que la CCM da para un corte de peso seguro. Primero que nada, habla de, obviamente, digamos, promover una competencia segura y equitativa a todos los atletas. Después, desalentar prácticas inseguras. Si uno no conoce qué es lo que está haciendo, primero informarse antes de realizarlo, porque eso puede ser grave. Por otro lado, que haya una continua evaluación de los programas formales, de lo que es categorías de peso, el pesaje, etcétera, para que sea, digamos, equitativo para todos los atletas. En cuanto a las estrategias, desalentarlo, sobre todo lo que son menores de edad y adolescentes que están en plena etapa de crecimiento, informar completamente a los adultos de que esto puede tener riesgos, tanto para su salud como para su seguridad. Por otro lado, a la vez, bueno, saber de que esa categoría de peso adecuada no siempre es la más liviana, sino aquella que se puede alcanzar de forma segura, sin estrés ni psicológico, ni nutricional, ni físico. Eso es muy importante que el atleta lo tenga en cuenta para no estar sufriendo todos estos síntomas a la hora de competir. En cuanto a los médicos, también se los alienta a evaluar la composición del atleta, digamos, toda la composición corporal, no solo el IMC, y ayudarlos a, digamos, con la selección de la categoría en la que el atleta tiene que competir. Que no siempre el peso mínimo va a ser el óptimo para el atleta. Por otra parte, mantener las prácticas dietarias que apoyen una adecuada disponibilidad de energía y el requerimiento de todos los nutrientes. Justamente, bueno, por último, sí hacer una planificación crítica y educación al atleta para integrar estas necesidades nutricionales con el volumen de entrenamiento. Es importante adecuar esto para no estar deplecionados de energía, no estar deshidratados en el momento de una competencia, etc. Por eso que primero queremos dar a conocer estas recomendaciones y ahora vamos a darles también nuestras propias sugerencias. Bien, luego de realizar todo este trabajo de investigación, recolección de los datos, análisis, nosotros con Mariana decidimos presentar nuestras propias sugerencias para los deportistas que decidan realizar un corte de peso. ¿Sí? La principal recomendación que podemos dar es evitar participar en estas estrategias de corte de peso rápido cuando las necesidades de descender ese peso sean superiores al 3% del peso corporal. ¿Sí? Segundo, vamos a recomendar un monitoreo continuo sobre el estado nutricional y el peso corporal, lo que nos va a llevar a, en consecuencia, evitar caer en un rapid weight loss. También diseñar objetivos realistas, y sería muy erróneo pretender bajar 8 kilos en una semana, y no es obviamente algo sano. Determinar objetivos de las necesidades diarias, ¿sí? Tanto de sueño como tanto de nutrición y también del entrenamiento, ¿sí? Que se encuentren adecuadas y que cada una sirva para la otra. Determinar las necesidades y asegurarse el cumplimiento de esas necesidades nutricionales diarias, tanto de los macronutrientes, como comentamos a lo largo del trabajo, como así también de los micronutrientes y de la hidratación. Determinar la necesidad o no de una ayuda ergogénica, y también muy importante es conformar planes educativos respecto a la hidratación y nutrición para que los deportistas puedan tener mejores herramientas a la hora de tomar decisiones a lo largo de su carrera deportiva, para así tener una carrera deportiva más duradera en el tiempo y que menos comprometa su salud. Bien, y más allá de estas sugerencias, que bueno, la principal es evitar hacer esto y competir en una categoría en la que uno mantenga un IMC natural y diario y no tener que hacer este brusco descenso de peso. Más allá de esto, algo que no está en nuestro trabajo, pero sí queremos destacar, es la importancia que tiene la divulgación científica para que nuestros competidores entiendan y, digamos, tomen conciencia de esto, porque una vez, o sea, cuando uno es consciente, por ahí sabe de qué manera hacerlo, y no esto de, por ahí, evitar hacer cosas que uno escucha por internet o le cuentan sin saber. Por otra parte, el valor de la nutrición ligado a la actividad física, que no solo importa en lo que es nutrición, ver un peso en la balanza, un número en la balanza, sino las implicaciones que tienen, sobre todo en la salud y el rendimiento deportivo. Y por último, y lo más importante, que nada, nos dimos cuenta también con Juli, es la importancia que tiene el trabajo interdisciplinario, porque gracias, bueno, a este trabajo, haber trabajado en conjunto, a mí me pasó
de que aprendí muchísimo del deporte, de Jiu-Jitsu, que yo sinceramente sabía muy poco, y también creo que Juli aprendió muchísimo de aspectos nutricionales, que a él ya estaba interesado, pero bueno, queremos destacar este trabajo interdisciplinario porque siempre más voces enriquecen el trabajo. Entonces, nada, queríamos como destacar eso. Muy bien. Bien. ¿Alguna duda, pregunta? Oh, y tengo unas cuantas, pero sacar la modalidad de la presentación. Ahí. Bien, Sacar, gracias. sacar, Muchas sacar. gracias, Dale, dale. Hernán, y bueno, a todos. Bueno, saquen ahí la. Dejo de compartir pantalla, Sí, sí, ¿no? deja de compartir, dale. Ah, Bueno, a ver, dos o tres cosas que me parecen importantes. Primero, eh, cuando hagan una presentación, esta misma, me está faltando la diapositiva de las conclusiones del trabajo. O sea, ¿viste? Ustedes fueron a las sugerencias y esas sugerencias claro, deberían, o sea, ustedes dan por hecho que están porque están en los resultados planteadas, pero siempre cuando ustedes investigan, hay que darle fuerza a las conclusiones porque en realidad esas conclusiones están vinculadas a los objetivos y a la hipótesis con la que ustedes arrancan, porque ustedes arrancan con una hipótesis. Entonces, y la tienen en el trabajo, pero no la pusieron en la exposición. Entonces, como recomendación para próximas presentaciones, pues es un trabajo muy interesante, agreguen la diapositiva con las conclusiones del trabajo. Entonces, a claro, más partir de que ahí nada ustedes, claro, y ustedes a partir de ahí plantean las de ahí sugerencias. brindamos las sugerencias, tal cual. Exactamente. Después, por otro lado, eh, bueno, yo siempre digo cuando llegan a esta instancia es porque el trabajo escrito ya tiene un nivel de aprobación y creo que lo que nosotros buscamos siempre con la exposición es que ustedes puedan trasladar no solo lo que realizaron en el trabajo, sino la experiencia de haber compartido ese espacio, ese lugar de investigadores y cómo eso lo trasladan a exponerlo y a contarlo. Me parece que han logrado ambas cosas. Me parece que el trabajo, por supuesto que si llegaron hasta acá es porque tiene ese nivel de aprobación que es correcto, pero hoy en la exposición pudieron contar muy bien todo ese trasfondo, ¿no? Toda esa cuestión de fondo que está implícita en el trabajo, pero que normalmente no se cuentan. Y esto que mencionás muy bien, Mariana, esto de lo interdisciplinario, no solo que lo comparten ustedes disciplinariamente, o interdisciplinariamente, sino que vos te llevas para la nutrición algo que puede ser muy importante para la nutrición deportiva, y Julián, y vos también, porque vos también sos profe, digo, también traes para el deporte toda esta cuestión vinculada a la nutrición. Entonces, me parece que ese intercambio es maravilloso y siempre decimos que si escribimos pequeñas cosas sobre nuestros pequeños espacios, hacemos grandes cosas para el deporte y para las otras disciplinas que se vinculan. Así que me parece que eso lo han logrado. Bueno, una recomendación más. El gráfico número 1, pásenlo a porcentajes, porque ustedes presentan todo en porcentajes y se lo presentaron En cantidad de respuestas, sí. en cantidad de Siempre respuestas. lo usaban. Pásenlo a porcentajes. A porcentaje. Sí. Y ahora cuando esté el seminario, creo que en agosto vamos a dar el seminario, me gustaría que lo presenten el trabajo, si se animan a darlo presencial con toda la gente que de segundo año que va a presenciar el seminario y que ustedes puedan contar su experiencia como investigadores. Así que después me cuentan si se animan, ahora que ya son licenciados en alto rendimiento deportivo. Gracias. Vamos. Eh, Felicitaciones. Bueno, Felicitaciones. felicitaciones a ambos. Ahora el trabajo lo vamos a pasar a la página de YouTube para poder subirlo y que esté a disposición también del resto de los compañeros que están cursando. Lo administrativo lo resolvemos durante la semana porque el video, como Luis no pudo estar, lo va a querer ver y siempre lo pasamos con distintos profesionales de la carrera. Sobre todo se lo vamos a hacer ver también a Walter, que está especializado en estos temas y también en deporte de combate. Así que creo que lo vamos a pasar y después resolvemos la nota para que administrativamente puedan avanzar con la universidad. ¿Está bien? Bueno, muchísimas gracias por todo, Hernán. Bueno, Sí, felicitaciones, totalmente. felicitaciones Y Muchísimas bueno, a, y gracias a Juli que me propuso esto y nada, la verdad que, o sea, me llevo un montón de nuevos conocimientos y me encantó haber trabajado con él. Sí, Genial, totalmente. Un maravilloso. lujo tener a la Mariana de compañera. Bueno, licenciado, licenciada, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Muchísimas Hernán. gracias. Nos vemos.